Cordial saludo para todos. Soy Yurani Andrea Vargas Pico, estudiante en el programa de agronomía, y en esta ocasión vamos a hablar de una manera resumida sobre el proceso de investigación científica. Vamos a empezar definiendo qué es el proyecto de investigación. De manera simplificada, el proyecto de investigación es una expresión documental del proceso investigativo que nos servirá de guía y apoyo durante el desarrollo de la investigación. Em, es una exploración en un área específica del saber, en donde se redacta un informe especializado previo a la realización de los experimentos o las revisiones documentales. ¿Qué es el planteamiento del problema? Bueno, el planteamiento del problema es cuando encontramos una problemática expresada en una situación reconocida y la ponemos bajo el estudio del investigador. El planteamiento del problema responde a la pregunta: ¿cuál es el caso que me llama la atención de donde surge el tema a investigar? Y su función consiste en revelar al investigador si su proyecto es viable dentro de sus tiempos y recursos disponibles. ¿Qué es la justificación? Bueno, en nuestro proyecto de investigación se debe argumentar la conveniencia y la utilidad de su realización, es decir, si nuestro proyecto es de relevancia y se establece considerando sus aportes a la sociedad y al conocimiento. Esto quiere decir que los eventuales efectos de su hallazgo en la vida de una comunidad y las contribuciones al desarrollo de la teoría buscarán el mejoramiento de los procedimientos y los métodos de investigación. En la justificación intentaremos responder preguntas como ¿qué?, ¿por qué?, ¿para qué hago esta investigación?, ¿cómo la hago?, ¿cuándo?, ¿para quién?, etcétera. La pregunta de investigación. Bueno, la pregunta de investigación indica con claridad qué información ha de tener el investigador para resolver el problema. Nos proporciona un marco para la realización del estudio y nos ayuda a organizar la investigación, dándole dirección, orientándonos hacia la respuesta y girando en torno a la pregunta. Va a ser nuestro trabajo de investigación. ¿Cómo se clasifican estas preguntas? Bueno, las preguntas de investigación se clasifican en dos grandes ramas: cuantitativas y cualitativas. La primera, las preguntas de investigación cuantitativas tienden a ser muy específicas en su naturaleza, y estas se dividen en tres categorías: descriptivas, comparativas y de relación. Las preguntas descriptivas tratan de cuantificar las respuestas en uno o más variables, como cuáles son las razones que dan a los estudiantes de posgrado para inscribirse en un grupo de educación a distancia. Esa sería un ejemplo de una pregunta descriptiva. Las preguntas comparativas buscan comparar dos o más grupos sobre el resultado de alguna variable. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre las actitudes hacia las matemáticas entre los alumnos de primer grado y de tercer grado? Y las preguntas de relación se refieren a la relación entre las tendencias de dos o más variables, como por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la edad y la satisfacción, ahí están las dos variables, laboral de las enfermeras registradas? Bueno, en el caso de las preguntas de investigación cualitativas, quiere decir que son abiertas al final, evolutivas y no direccional. Generalmente describen el lugar de relación a las variables o comparan productos, evitando palabras como el efecto, la influencia, comparar, relación y general. Las preguntas de investigación tienden a desarrollarse a priori en estudios cuantitativos, mientras que en estudios cualitativos tienden a desarrollarse a posteriori. Bueno, ¿cómo se formulan estas preguntas de investigación? Primero, tiene que estar soportada por una reflexión del problema. Las reflexiones de cada problema deberán estar basadas en el análisis de causas y efectos del problema para contener evidencia científica obtenida de fuentes de información confiable. Para lo siguiente vamos a resumirla en 4 pasos. Primero, elegir el tipo de pregunta de investigación que se está tratando, es decir, si vamos a hacer una pregunta, un tipo de pregunta descriptiva, comparativa o basadas en relación. Segundo, los diferentes tipos de variable que se están tratando a medir o manipular, así como los grupos de estudio.
Tercero, investigar o seleccionar la estructura adecuada para el tipo elegido de la pregunta de investigación en base a las variables o grupos involucrados. Y cuarto, escribir el problema o los problemas de investigación. Estas son, digamos, los 4 pasos fundamentales para formular las preguntas. Bueno, ¿qué es una hipótesis de investigación? Las hipótesis son las guías de los trabajos con enfoque cuantitativo. Las preguntas, más que todo, son con enfoque cualitativo. Bueno, una hipótesis es una explicación tentativa a un fenómeno de investigación sujeta a comprobación empírica, o sea, suposición verosímil, luego comprobable o rebatible. O sea, esto quiere decir que la hipótesis consiste en suponer una verdad supuestamente conocida y darle una explicación que se está buscando. Existen diferentes tipos de hipótesis con las cuales se trabaja dentro de una investigación, las cuales son de trabajo, nulas y alternativas. Las de trabajo se dividen en 3 diferentes grupos, que son las descriptivas, las correlacionadas y las de casualidad. Igual que las preguntas de investigación, pues también se dividen casi en las mismas ramas. ¿Qué son los objetivos de investigación? Los objetivos responden a las preguntas de qué quiero hacer en la investigación, qué es lo que busco, a dónde quiero llegar, y nos sirven como guía para la investigación, determinan los límites y la amplitud del estudio y nos orientan sobre los resultados que se esperan obtener durante las diferentes etapas del proceso que se llevarán a cabo. ¿Cómo se clasifican estos objetivos? Principalmente se clasifican en objetivos generales y objetivos particulares o específicos. Los objetivos generales abordan con amplitud el tema que se va a realizar y los objetivos específicos intentan dar como un apoyo a ese objetivo general, dividiéndolo en unos pasos más pequeños. Un ejemplo de estos es, digamos, el tema. Vamos a utilizar modelo del uso de tecnologías informáticas para docentes universitarios. El objetivo general en esta ocasión sería diseñar un modelo de uso de tecnologías informáticas para docentes universitarios, y objetivos particulares sería primero enumerar las tecnologías informáticas al servicio de la enseñanza y segundo conocer los usos que los docentes universitarios hacen de la tecnología. Aquí explicamos de una manera un poquito más clara. ¿Cómo se redacta? Se redacta iniciando con un verbo en infinitivo. Para formular el objetivo se requiere primero tener el tema delimitado, un marco de referencia y la pregunta de investigación o hipótesis. Como ven, acá tenemos un cuadro con los ejemplos de cómo iniciar, según este verbo infinitivo, un tipo de objetivo. Ya hay de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Bueno, pregunta general, ¿qué es la formulación del problema? Yo diría que la formulación del problema es la fase más importante del inicio de nuestra investigación, ya que se estructura formalmente la idea de investigación y se hace frente a la problemática a abordar, además de delimitarla de una manera más clara y precisa para que sea de fácil entendimiento por medio de su redacción y planteamiento, teniéndola como en forma de un documento para que las demás personas se guíen o generen una base con este. Todo lo que vimos anteriormente es indispensable e indiscutible para un proceso de investigación, ya que es una organización secuencial y lógica para llegar a la construcción de conocimientos y nos ayudará a dar solución a un problema en distintas áreas científicas, además de crear un procedimiento documental, como es un procedimiento documental, pues puede transmitirse y servir de ejemplo para nuevas investigaciones. Muchas gracias.